En comunicación con Ariel Beneri, contador público, magíster en finanzas corporativas y económicas, socio fundador del Grupo MAE, desarrollos inmobiliarios. Y el tema inmobiliario siempre presente, el tema económico siempre presente en estos diálogos que mantenemos de vez en cuando con Ariel, que son diálogos muchas veces que llama a preocupación y en otras, bueno, pum para arriba, ¿no? Que el negocio inmobiliario y la economía parece reflotarse. Vamos a ver ahora cómo observa este panorama nacional desde lo inmobiliario y desde lo económico. Muy buenas tardes, Ariel. José Bouza te habla. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Ariel, ¿cómo ves este tema desde el punto de vista económico, de la inversión, del dólar? Sé que escribes mucho sobre el tema económico, haces tus editoriales. ¿Cómo nos puedes presentar en la actualidad? A ver, ¿por dónde empezar? Yo te diría que lo que veo es que hay sabemos, una política, una idea económica que tal como se piensa es algo que tiene que ver más con un programa bastante inconsistente que puede aplicarse por un periodo limitado. Es decir, un programa, no es un programa de estabilización, pero es un programa, bueno, de shock, tradicional, no tiene nada de original, es básicamente un combo donde tenés una devaluación muy importante, como la que se dio en diciembre del 2023, algunas medidas, que es esto lo que te digo, que pueden ser solo aplicables en un corto plazo es decir, como cuando vos tenés una enfermedad, viste, y te aplican una quimio, bueno, es una cosa, una política de shock, pero no podés vivir dándote quimio porque no te mata la enfermedad, te mata el remedio. Y básicamente eso es lo que tiene que ver con bueno, anclar, digamos, la inflación, tratar de reducirla fuertemente después del disparo que se generó con la devaluación, vía dos cosas. Una es pisar el dólar, pisar el valor del dólar, interviniéndolo para que no aumente, porque sabemos que en Argentina el movimiento del dólar hacia arriba se refleja siempre en la inflación. Y por otro lado, el impacto de la devaluación más el dólar pisado te genera y un ajuste en lo fiscal muy violento que en la mayor parte de ese ajuste recae sobre lo que son ingresos, sea de gente en relación de dependencia, en blanco, en negro, o también la clase pasiva, es decir, los jubilados. Bueno, eso vos lo aplicás, que te genera, bueno, una baja brusca de la inflación a costa de la quimioterapia, que es básicamente que el nivel de actividad se destruye, que el ingreso medio de la gente también sufre mucho y que el dólar lo pisas. Con eso vos podés transitar, siempre históricamente ha pasado, podés transitar, dependiendo de la coyuntura y de algunas otras variables, vos podés sostenerlo, es un programa corto y lo podés sostener 6 meses, 8 meses, 10 meses. En algún momento tenés que buscar alguna salida para reactivar la actividad económica, porque no la podés tener pisada, y una salida para el tema tipo de cambio. Es decir, entonces hoy creo que estamos, en realidad sí, ese agotamiento de este programa ya se dio, porque se te da cuando se te acaban los dólares. Vos, para poder mantener el dólar planchado, tenés que tener stock de dólares para venderle al quien te lo pida. Además de tener restricciones que ya el gobierno la heredó, ¿no? Que es el cepo. Ahora, el convenio, el supuesto convenio donde van a ingresar dólares por parte del FMI, el Banco Mundial y demás que están en conversaciones, ¿lo ves como reactivación o es más combustible a un incendio? No, es tratar de llenar el tanque para seguir con el mismo programa. Acordate que en realidad esto que te digo, que vos lo podés aplicar en un plazo corto, ni hablar si no tenés reservas de dólares en el central, porque
aún teniendo reserva de dólar central, vos este tipo de programas no lo podés o no es conveniente sostenerlo mucho tiempo porque estás maniatando la actividad económica, el ingreso medio de la gente. Y al pisar el dólar vos estás generando un problema serio de inflación en dólares que le pega a todo lo que es actividad industrial y exportadores. Entonces, por eso, aún teniendo dólares, no son sostenibles en el tiempo. Pero recordá que ya tuvimos un episodio donde se vio la precariedad del tema cuando se acabaron los dólares a mitad de año, y te acordás que hubo una disparada de los valores de los dólares paralelos que llegaron a 1.500. ¿Cómo hizo el gobierno para poder superar eso? Bueno, fue a buscar más combustible, y en ese momento el combustible se fue el blanqueo. El blanqueo fue muy generoso en las condiciones, eso logró que por esto fuera exitoso en términos de blanquear depósitos en efectivo de dólares. El blanqueo creo que fueron 26.000 o 30.000 millones de dólares. Bueno, eso permitió tirar 6 meses más, 6, 8 meses más, eso de ya no están más. Entonces ahora la idea del acuerdo con el Fondo Monetario, acuerdo que hay que hacerlo sí o sí para renegociar vencimientos que son impagables, pero el gobierno está claramente desesperado buscando tener fondos que le permitan usarlos para contener el dólar. Es decir, es lo mismo que se hizo con el blanqueo, pero por más nadie sabe cuál es ese programa. De hecho, se votó, ayer se votó la autorización del Parlamento y sin saber siquiera nada, absolutamente nada. Habrá que ver, o sea, hay especulaciones por todos lados, pero bueno, ya lo sabremos cuando se firme. Si se van a habilitar fondos, el Fondo Monetario va a permitir que se usen fondos para seguir pisando el dólar, cuánto será, no sé, nadie lo sabe. Pero eso también va a ser temporal, es decir, el programa en sí está agotado, ¿no? ¿Por qué está agotado? Porque, como te decía, aunque haya un flujo de dólares libre para poder seguir interviniendo, la dimensión del impacto que hay en términos de actividad económica, de caída de consumo, de serios problemas que están teniendo empresas de producción, donde hay un incentivo ya claro para importar en vez de producir. Eso no es sostenible en el tiempo, no puede funcionar un país con una situación así, porque Ahora, va a entrar en... Sí. sí, Ariel, ustedes como empresarios, ¿no? Como desarrolladores inmobiliarios, en esta, yo no digo coyuntura, porque coyuntura tenemos que hablar de un tiempo, un periodo corto, pero ya llevamos 15 meses de este gobierno, ¿han podido seguir con lo que es el negocio inmobiliario, con la construcción, con la venta, con los proyectos? ¿Dan las condiciones para ese tipo de emprendimiento cuando probablemente las inversiones en plazos fijos, en acciones y demás no sean lo rentable que se puede considerar? Sí, a ver, la actividad nuestra como desarrolladores no escapa a lo que es en general cualquier actividad industrial. Nosotros, hay quien fabrica shampoo y nosotros fabricamos casas. Con lo cual el impacto durante el 2024 fue brutal en términos de aumento del costo en dólares. Es decir, vos, fíjate, este tipo de programas lo que hacen es, te matan la inflación en pesos, pero te generan inflación en dólares. Entonces el costo en 12 meses prácticamente se duplicó, aumentó en dólares más del 90%, y bueno, eso trae consecuencias en ¿qué es lo que genera? Bueno, que hay muchos proyectos que directamente se tornan inviables, porque si bien el mercado inmobiliario está viviendo un boom en cuanto a recuperación de precios, veníamos de 3, casi 4 años de caída, entonces hoy los inmuebles siguen estando muy baratos en términos relativos. Vos fíjate que en la economía real hoy, yo digo, hay dos bienes que son muy baratos en dólares. Uno es el dólar, porque está muy barato. El dólar a 1.000 oficial, todos sabemos que es una película de ciencia ficción. Y los otros son los inmuebles. Entonces eso ha permitido, a pesar de este contexto de aumento de costo en dólares, que la actividad sí empezara a crecer mucho, el volumen de operaciones, ayudado también por el incipiente crédito hipotecario.
Entonces eso ha permitido que haya una baja importante del stock que se había acumulado de ventas y los precios se fueron recuperando y se siguen recuperando. Pero y esa dinámica yo creo que va a seguir. Incluso, te digo más, en contextos donde se va a generar una devaluación importante, que yo creo que discutir si va a haber una devaluación es como discutir si hay día y noche, lo que hay que ver es cuándo y cuánto se va a dar. Aún con un escenario así, yo creo que los precios van a seguir recuperando porque están muy bajos. Y además, cuando esperemos que esa salida de esa pisada del dólar y del cepo sea gradual y civilizada, pero aún si no fuese así, hubiese una situación medio de corrida y demás, la inversión en el inmueble siempre tiene esa doble faceta que es, además de buscar rentabilidad, o si no es para invertir, también es de refugio, porque generalmente cuando hay situaciones muy inestables, muy volátiles, mucha gente dice, bueno, yo agarro, me compro un inmueble y sé que, bueno, la plata la tengo ahí, nadie la va a tocar y se va a valorizar. Así que el panorama, te diría, yo creo que sí va a seguir siendo positivo, y también producto de que va a haber un ajuste del tipo de cambio, el costo en dólares va a terminar bajando. Hoy está en picos. Entonces creo que todo eso va a ayudar a que se potencie más, viste, lo que es actividad en este sector. Ahora surge una duda, Ariel, y la hago en la confianza que te Sí, sí. tengo y en los conocimientos que sé que adquiriste con tus estudios y con tu labor empresaria. Desde el gobierno a las respuestas a las opiniones negativas a su plan, te muestran la baja de la inflación y que dicen, bueno, decían que nos caíamos este mes, que nos caíamos en 6 meses, que nos caíamos, pero seguimos y lo muestran como algo positivo. Desde la realidad, desde lo macroeconómico y microeconómico, ¿es un planteamiento eh, lógico o están cayendo también en una actitud de politiquería? Sí, siempre, digamos, todo lo que tiene que ver con economía está ligado y no se puede separar de la política. De hecho, cuando nació el estudio de la economía se la llamaba economía política y está bien que así sea. Así que eso sí, o sea, siempre hay una parte que es un análisis técnico y la otra parte que es un poco, bueno, la postura política para defender. Claramente, y eso es innegable, el gobierno, más allá de la forma, esto que charlábamos recién, si esto es sostenible, no sé, pero el hecho concreto es que ha logrado estabilidad. Estabilidad en cuanto a un ratio de inflación que comparado de lo que se venía es bajo, es alto para estándares internacionales, pero es bajo y sobre todo estable. Lo mismo con el dólar. ¿Cómo se logró? Bueno, eso lo podemos discutir, pero la verdad es esa. Entonces, para la generalidad de todos nosotros, que es un activo muy importante, el tema es que prácticamente ha pasado a ser hoy el único logro que puede mostrar el gobierno en materia económica, porque después lo que es niveles de actividad, pérdida de poder adquisitivo de ingresos, son todos a niveles de actividad industrial, todo nada. Por ejemplo, algo pero no se ha pasado medio desapercibido, pero muy impactante es la caída de consumo masivo, todo lo que es alimentos, bebidas, servicios básicos, que tiene una caída de 15 meses consecutivos, incluso ya comparándola con, por ejemplo, salieron los datos de enero y febrero, contra enero y febrero del 2024, donde ya había habido una situación, después de la devaluación se había parado todo. Entonces digo, el gobierno tiene eso para mostrar y es un activo, sin duda. Y eso explica por qué, más allá de la racional económico y de las medidas técnicas que uno puede decir, por qué se aferra con un y dientes a evitar una devaluación, porque donde se genera una devaluación, no digo una cosa explosiva, pero una devaluación del 20%, del 10%, acordate que el gobierno anterior,
cuando se sentó con el Fondo Monetario poquito antes de las elecciones, tuvo que devaluar un 20%. ¿Te acuerdas que lo hicieron de un día para el otro? Estaba mal Sí. como ministro de Economía. Y bueno, eso generó obviamente la disparada de la inflación con la cual llegó a las elecciones. Muchos dicen que haber cedido en eso, en haber hecho esa devaluación y la inflación llevarla al 12%, fue lo que lo llevó a perder las elecciones. Así que eso es un hecho. Entonces, totalmente lógico que el gobierno haga todo lo que esté a su alcance para evitar una devaluación, aún a riesgo de que, bueno, llegar a las elecciones de octubre, ganarla, y ahí seguramente va a haber o sea, cuando vos tenés estos procesos, y uno dice, uy, mira qué bueno esto, qué bueno, la inflación baja, aunque todos los indicadores del resto no estén muy lindos, es como un proceso de apretar un resorte. Viste, vos el resorte lo vas apretando, en un momento no lo podés apretar más, y cuando más tiempo pasa que vos estás tratando de apretar ese resorte, más alto va a saltar cuando se largue. Pero ¿por qué entonces no se hace de una manera gradual? Y bueno, por este tema que estamos hablando, es decir, el gobierno cuida su activo. La gente en general dice, bueno, sí, la verdad que, y sí, yo perdí, la verdad que estoy peor porque perdí ingresos, algunos perdieron el trabajo, el empresario pierde plata, no puede mantener la estructura, pero por lo menos la estabilidad es un activo valioso. Eso también es temporal. Si nadie va a decir, en algún momento en general todos vamos a decir, bueno, che, esto está fenómeno, pero yo la estoy pasando mal. ¿Cuándo me toca a mí? Entonces por eso también hace que sea necesariamente temporal la posibilidad de aplicar esta política. Hay algo que te quería consultar también, desde el conocimiento inmobiliario, asociado al conocimiento inmobiliario. Sí. Porque cuando se dice que la irrupción, a lo mejor, de las importaciones hace caer a sectores productivos, pero esos sectores productivos van a cambiar y van a estar en otros lados, en otros sectores. Y se habla mucho de lo que es la producción de petróleo, la producción minera, el desarrollo inmobiliario, el boom de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, en zona de Vaca Muerta, desarrollos inmobiliarios en zonas mineras que vienen más lentos, pero pareciera que se van a hacer. Lo inmobiliario también va a mudar de lo que es las grandes urbes a zonas de producción directa. Sí, vos mencionaste el caso de Neuquén y más puntualmente el caso de Vaca Muerta es un ejemplo de vos vas ahí. Yo tuve oportunidad de ir varias veces, hace tiempo que no voy por un cliente, y es una cosa que es un festival, una cosa explosiva. Ahora, eso es acotado, es decir, no es que va a haber, o sea, cuando se generan así sectores de la economía extractiva o productiva que en una determinada área tienen un boom, eso arrastra un montón de sectores que crecen con eso. El inmobiliario es uno. Ahora, la cantidad de metros cuadrados que se van a edificar en Vaca Muerta, en Neuquén, o no sé, ponele, en San Juan, si se multiplica la actividad extractiva minera, o en Mendoza, va a ser importante, pero no es que con eso se va a reactivar el sector inmobiliario, es decir, estamos hablando de cosas acotadas. Lo mismo pasa con la economía en general. Hay sectores muy importantes de Argentina, y bienvenido sea, que se han venido desarrollando en los últimos años. El caso de Vaca Muerta y todo lo que es extracción no convencional es un caso de éxito y va a seguir siendo, y está buenísimo, eso va a aportar divisas. Pero la Argentina es un país muy grande, con una economía muy compleja en el sentido no difícil, sino de muy diversa. No es que solo cosechamos soja y sacamos petróleo. Entonces, y en eso está lo que tiene que hacer un buen gobierno. Un buen gobierno tiene que tratar de propender a dar los estímulos para que todos los sectores productivos y algunos que son estratégicos se desarrollen y traigan un bienestar para todos. Entonces no alcanza con que Argentina, dicen, sea solo, no, mira, tenemos Vaca Muerta y el litio. Bueno, sí, pero y el resto de la industria, los centros urbanos, o sea, es mucho,
Eso es lo que yo creo que falta hoy, no hay una visión de ese tipo. Hoy la visión es, bajemos la inflación a lo que dé lugar y listo, y el resto, bueno, no importa. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, Argentina no tiene una Secretaría de Industria, no hay un secretario de Industria, no existe, no hay una política industrial, no hay una política, bueno, ni hablar de ciencia y tecnología, es decir, no hay, o sea, entonces digo, es corto plazo, eso falta, pero bueno, es lo que hoy hay. Entonces por eso digo, esto es una política de estabilización, que muchas cosas eran necesarias, es necesario equilibrar las cuentas públicas, pero son cuestiones instrumentales, cuestiones que se supone se hacen para luego recrear las condiciones de hacer una política de desarrollo. Vos fíjate que no hablamos de palabras que son importantes, industria, desarrollo económico, salud, ciencia y tecnología, educación, cómo mitigar la cada vez mayor disparidad de ingresos que hay entre el percentil más rico y el más pobre. Eso no está en la agenda, no se habla de eso, y es necesario. Pero bueno, por ahí me fui un poco por las ramas. No, Ariel, en lo que respecta al grupo MAE Desarrollo, usted tenía muchas inquietudes, muchos proyectos que estaban en vigencia, que estaban en intención, que estaban en estudio. Sí. ¿Con qué no nos encontramos en la actualidad en los proyectos y desarrollos de MAE Desarrollos Inmobiliarios? Bueno, nosotros, por suerte, bueno, por tratar de previendo un poco lo que iba a ser el 2024, nos permitió continuar con todos los proyectos que teníamos en curso, y de los proyectos que teníamos para lanzar nuevos, algunos los demoramos durante el 2024 a la espera de entender hasta dónde iba a terminar el aumento del costo en dólares. Y bueno, ahora nosotros ya el último trimestre del año pasado, con eso un poquito al menos nosotros creemos que lo tenemos un poco más claro, es decir, en el sentido que el costo en dólares ya llegó un techo porque el dólar no se va a poder seguir, o sea, el peso no se va a poder seguir apreciando, es decir, no puede empeorarse el atraso cambiario. Ya estamos largando 3 proyectos que los tuvimos que demorar unos meses, así que estamos en plena actividad, siempre con mucho cuidado, mirando alrededor, pero yo creo que el panorama, específicamente para lo que son nuestros proyectos, lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó porque el costo de construcción en dólares por las nubes, producto del atraso cambiario, ya no tiene más recorrido para arriba, es decir, el atraso cambiario no se va a poder sostener más, o por lo menos no va a poder crecer, se va a tener que ir corrigiendo. En el caso de los créditos hipotecarios, ¿fueron aplicables dentro de los proyectos que ustedes fueron haciendo? No, para los créditos hipotecarios, viste, José, no aplican para proyectos en construcción, porque justamente la garantía que el banco pide es una hipoteca, y vos la hipoteca la podés hacer solo sobre un inmueble que ya tiene una escritura, que vos tenés tu departamento tiene que estar escriturado. Entonces, durante el proceso de construcción y hasta que se finaliza, como no está escriturado, no se puede. O sea, los créditos hipotecarios lo que hicieron y están haciendo, han permitido sí una reactivación muy fuerte de todo lo que es el mercado de usados, que eso es una buena noticia. Eso también contribuye al alza de precios, que también se traslada a lo que es o sea, yo diría hoy el alza de precios de los inmuebles, que es sostenida y venía del piso, está apuntalada por 2 factores muy importantes. Uno es el tema de créditos hipotecarios, que generó una baja muy fuerte del stock. Para que te des una idea, en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, había a diciembre del 2023 más de 120.000 propiedades publicadas. Hoy hay 70.000. Entonces,
y se van acabando lo que eran oportunidades, inmuebles que estaban publicados hace 2 años, que no se los vendían. Entonces eso contribuye a la alza de precio. Y el otro factor, desde el lado del desarrollo, es que al irse el costo de construcción al diablo, el costo de reposición te aumentó, entonces también propende al aumento de precios. Entonces hoy tenés un aumento de precios sostenido. Es una buena... y eso creo que va a seguir. Sea cual sea, como te decía, la salida del tema tipo de cambio controlado, sea más violenta, menos violenta. Así que es Ariel como que tenemos... Beneri, te agradezco, como siempre, estas No, por favor. comunicaciones, ese cómo lo comunicas y que indudablemente tratas de analizarlo porque lo vives dentro de la fase empresarial que desarrollas. Y me gustaría continuarlo en un tiempo prudencial donde a través de los meses uno va viendo qué va ocurriendo. Yo me acuerdo de la conversación que tuvimos en otras oportunidades y cómo fue escalando, ¿no? Toda esta historia que espero que permita que económicamente crezcamos, porque crezcamos realmente con permanencia y no con sobresalto, como a lo mejor en este momento avisoras, ¿no? Tal cual. Es lo que creo que todos queremos, más allá de las diferencias que podemos tener. Ojalá. Sí, Un vamos fuerte a... abrazo, Ariel. Muchas gracias, José.